¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por acudir a este llamado que hace la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño a través de la Comisión de Educación. La intención es que, podamos establecer estos conversatorios que estaremos llevando a cabo cada 2 semanas en este mismo horario. Y uno de los objetivos de pues además de discutir los temas de interés asociados con la pandemia, pues es seguir discutiendo temas importantes con respecto a la medicina del sueño y también pues ir formando un grupo de especialistas para que se vaya haciendo promoción de nuestro próximo congreso, que recuerden que se celebrará el mes de septiembre será virtual completamente y a través de estos conversatorios estaremos difundiendo información. Pues buenas tardes, Claudio, buenas tardes, Facundo, buenas tardes a todos y te dejo la palabra, Claudio, para que nos apoyes presentando a Facundo y podamos iniciar. Bueno, gracias Guadalupe y gracias Hernán. Para iniciar, ya que estamos a la hora y todavía estamos admitiendo gente, ya tenemos 97 participantes y como sé que tenemos mucho que aprender del doctor Facundo Nogueira, entonces procederé a presentarlo. Bueno, ya es conocido por muchos. El doctor Facundo Nogueira es neumonólogo, es especialista en sueño y en medicina respiratoria del sueño. Y hoy nos va a hablar actualmente de lo que viene siendo la experiencia que ellos han tenido. Él afortunadamente ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros su conocimiento a través de algunos de los trabajos del Task Force que ha hecho la FLAS, de cómo se deben atender los laboratorios de sueño en estos tiempos de pandemia. Entonces, los dejo con el doctor Facundo para que nos comente más o menos de su trabajo y nos tiene una presentación de cómo viene desarrollándose toda esta adaptación a estos nuevos tiempos. Facundo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a pasar a compartir pantalla, así arrancamos la presentación. Muchísimas gracias por la convocatoria. No hay expertos en este tema, estamos todos tratando de aprender cada día y de poder descubrir qué es lo que tenemos que hacer y cómo poder manejarnos mejor frente a esta situación inédita que nos está tocando y que seguramente va a ser histórica. Pero también consideramos que es una buena oportunidad como para, de alguna manera, reformular nuestra manera de trabajar. Creo que hay estándares que podemos mejorar, creo que hay cosas que a partir de ahora podemos hacer mejor, que ahora las tenemos que hacer mejor forzosamente, pero seguramente que vamos a empezar a aplicar técnicas o procesos o protocolos que llegaron para quedarse y que seguramente nos van a hacer trabajar mejor. Lo que voy a hacer es una exposición de lo que se sabe, o lo que se postula, o lo que se plantea o se propone hasta el momento desde FLAS, desde la Academia Americana de Medicina del Sueño y desde otras sociedades que participan en este terreno. Vamos a arrancar rápidamente. Digamos, para poder hablar de eso tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La definición de casos sospechosos, los criterios diagnósticos, las normativas para implementar estudios o test diagnósticos cambian sensiblemente según las políticas sanitarias de cada región. Con lo cual, eso también es un factor que genera, digamos, disparidad en las situaciones o condiciones de cada centro. También las medidas de distanciamiento social y de limitación de la circulación, las políticas de aislamiento social son distintas en los distintos países y también cambian las políticas sanitarias referidas al manejo de esta pandemia. También, por otra parte, la situación epidemiológica de las distintas regiones va cambiando, no solamente de país a país, sino incluso dentro de cada país en distintas regiones. No es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires y en el conurbano, que lo que pasa en el interior del país. Tenemos provincias, incluso estados que no tienen todavía ningún caso registrado de coronavirus. Por lo tanto, es muy probable que las medidas que vayamos a implementar no puedan ser trasladadas en forma uniforme a toda la región, ¿sí? Y es necesario considerar distintos escenarios o distintas situaciones particulares. Pero de alguna manera tenemos que establecer algún lineamiento general. Y como les decía antes, vamos a proponer el resumen de distintas recomendaciones de diferentes sociedades científicas, y lo más importante, creo yo, y lo más enriquecedor va a ser que podamos discutir esto, y sobre todo entender hacia dónde vamos y cuál es la visión de los distintos actores de esta temática, ¿no?
Bueno, FLAS ha emitido un documento de recomendaciones que lo pueden ver de la página, que está ahí abajo a la derecha, todos la conocen. Es un documento bastante extenso y bastante completo, se ha desarrollado con la participación de muchos colegas que trabajamos en FLAS, y creo yo que es un documento bastante completo y que sin duda complementa y completa, sobre todo, la presentación que yo les voy a dar. Así que los invito a que lo puedan bajar libremente de la página y que lo puedan leer detenidamente. Seguramente esto va a haber que reformularlo y cosas que cambiarán, pero es un buen punto de partida. No vamos a hablar de coronavirus, no vamos a hablar del virus, hay un montón de webinars que lo hacen, no vamos a discutir los mecanismos de diseminación del virus, ni la situación epidemiológica regional, no es una charla epidemiológica, no vamos a hablar de las complicaciones del coronavirus, ni del diagnóstico, ni del tratamiento. ¿Okay? Solamente vamos a decir digamos, un aspecto que es la transmisibilidad de este virus, la capacidad de transmisión de este virus en lo que compete a nuestro trabajo cotidiano, que es la medicina del sueño o la realización de estudios de sueño. Los coronavirus como grupo genérico tienen la característica de poder persistir a temperatura ambiente en distintas superficies, como el metal, vidrio, plástico, papel o madera, desde horas hasta 9 días, ¿sí? Y esa sobrevida se va a incrementar en la medida que la temperatura sea más baja. Incluso cuando las temperaturas están por debajo de los 4 grados centígrados, estos virus pueden vivir hasta 28 días en una superficie. No se sabe si eso tiene capacidad de contagio, pero sí que se puede aislar virus en estas superficies. Y lo que también es cierto es que este gran grupo de virus se inactiva fácilmente con distintas sustancias, como vamos a ver después. Hay un trabajo específico publicado hace poco en el New England, como casi todo lo que se publicó de coronavirus se publicó hace poco, que indica que el SARS-CoV-2 puede persistir aerosolizado hasta 3 horas en una habitación en la cual hay un paciente que esté eliminando virus a través de su secreción respiratoria. En el cobre, en superficie con cobre puede vivir hasta 4 horas, 24 horas en cartulina, y en acero inoxidable o plástico se puede aislar incluso 2 o 3 días después de haber sido depositado en esa superficie. Bueno, y esto es otro trabajo también recientemente publicado en el European Respiratory Review, que indica cuál es la distancia máxima de dispersión del virus a través, digamos, en pacientes que están sometidos a distintos tipos de soporte de oxígeno o de ventilación no invasiva. Por ejemplo, una cánula nasal, la cánula nasal a un flujo de 5 litros por minuto es probablemente la peor situación en el escenario de la práctica clínica habitual, porque tiene una dispersión máxima de 1 metro, por eso es que se recomienda no usar cánulas nasales, sino usar máscaras oronasales, máscaras de Venturi, o incluso las máscaras con reservorio, que tienen significativamente menor capacidad o riesgo de dispersión. Fíjense, la máscara con reservorio, con la máscara está bien colocada y con las válvulas correspondientes, la dispersión es mínima, ¿no? Hasta 10 centímetros de la máscara. El CPAP, si se utiliza una máscara oronasal y está bien colocada a unas presiones altas, no se ha detectado que tenga una dispersión significativa. Cuando se usan mascarillas nasales, las almohadillas nasales, la dispersión puede llegar hasta unos 33 centímetros. Sorpresivamente, contra lo que, digamos, en muchos lados se postula, en este trabajo indican que el alto flujo inhalado, termohumidificado, quiero decir, la dispersión cuando la máscara está bien colocada es de apenas llega hasta 17 centímetros, y si hay un poco de leak lateral, puede llegar hasta 62 centímetros la dispersión. La ventilación no invasiva, cuando se realiza a través de una máscara, una full face mask, una máscara facial, a una presión de 18,5, 18 de IPAP y 5 de DEPAP, puede tener una dispersión de hasta casi 1 metro, y es mucho menor cuando se usa un helmet, ¿sí? Sobre todo cuando el helmet se usa con el colchón de aire ajustado. Hay un trabajo publicado, unas guías de recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño, que están publicadas en la página de la Academia. La última actualización es del 27 de abril de este año, que también forman parte del corazón de nuestras recomendaciones de la sociedad, de la Asociación de FLAS.
de la Federación, que tienen conceptos muy interesantes. Vamos a tratar de revisarlos rápidamente. Establecen primero que necesitamos conocer cuál es, digamos, tenemos que saber que las medidas que vamos a sugerir o que vamos a adoptar están basadas básicamente en 3 aspectos. En la experiencia, en el desarrollo de consensos y en la aplicación del criterio clínico, porque básicamente hay una carencia absoluta de evidencia científica de peso. Todavía carecemos de evidencia científica que pueda soportar recomendaciones que se sostengan en el tiempo. Esto es muy importante saberlo. ¿Okay? Por lo cual esto habla de una condición muy dinámica, y que esto seguramente va a cambiar, y parte de lo que digamos hoy, en un tiempo tengamos que refutarlo o certificarlo, ¿no? El concepto de salud y seguridad. El precepto central debe ser cuidar la salud y la seguridad del paciente y del personal, de nosotros mismos, ¿sí? Sin personal de salud no hay posibilidad de que podamos afrontar esta pandemia, y es central, crucial, que cuidemos la salud nuestra y la de la gente que trabaja con nosotros. Sobre todo, fundamentalmente, en sujetos de alto riesgo, que todos ya conocemos cuáles son las poblaciones de alto riesgo de presentar infección grave por coronavirus. Por supuesto, hay normativas locales o regionales de salud pública que nuestras normativas o nuestros protocolos deben adaptarse a las condiciones o las reglas sanitarias locales. Y que siempre tenemos que tratar de, si vamos a errar por exceso y no por defecto de precaución. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es tratar de establecer cuál es la condición o la situación de cada paciente que nosotros vamos a atender en cuanto a su situación frente a la infección por coronavirus. Y vamos a decir que tenemos que establecer el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que ese paciente pueda tener infección por coronavirus? ¿Sí? Vamos a establecer un riesgo en función de si tiene síntomas, si ha viajado recientemente, si ha estado en contacto con gente sospechosa o conocida, o si es un trabajador de una profesión de riesgo de alto contagio. Y el desarrollo de testeos, por supuesto, va a depender de la política sanitaria que esté rigiendo en esa localidad o en esa área o en ese país. Vamos a decir que el paciente tiene un estatus desconocido si el paciente no tiene síntomas ni contactos conocidos o sospechosos en los últimos 14 días y no tenemos ningún test diagnóstico, ¿sí? El estatus del paciente, o sea, es bastante bien, es bastante conservadora esta clasificación, ¿sí? O sea, no sabemos, por más que no tenga síntomas y no tenga contactos conocidos, dado que estos pacientes pueden ser asintomáticos o portadores sanos, tenemos que asumirlos como desconocidos. Presuntamente negativos, si además de no tener síntomas ni contactos sospechosos o conocidos, tienen un test negativo reciente, ¿sí? De todos modos, igual hay que decir que es presuntamente negativo, o sea, hay que ser cauteloso porque precisamente podemos haber estudiado a ese paciente en un periodo de ventana, se puede haber positivizado o podemos estar enfrente a un paciente con un cuadro asintomático y con un PCR falsamente negativa. Los pacientes, hay otra categoría que son los pacientes que están en aislamiento, están en cuarentena por 14 días, ya sea porque han estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado o han tenido un viaje reciente, o los pacientes presuntamente positivos, que son los pacientes que están con síntomas y que han tenido algún contacto, y que esos pacientes tienen que ser sometidos a un test, ¿no? Y los presuntamente recuperados es otra categoría importante porque vamos a tener cada vez más pacientes en esta última categoría. Son pacientes que están sin fiebre durante más de 72 horas, más de una semana después del inicio de los síntomas, ¿sí? O si bien que tengan sin fiebre, pero con mejoría de otros síntomas y 2 PCR negativas. Bueno, el primer paso que tenemos que adoptar a la hora de evaluar a los pacientes, ya sea en la clínica del sueño o para hacerles un estudio de sueño, ¿sí? Para tanto la evaluación clínica como la evaluación poligráfica, es hacer un screening clínico y sintomático del paciente. Acá recomiendan la Academia Americana eliminar las penalidades por cancelaciones. Si no tuviese algún tipo de penalidad en cuanto a, si el paciente falta o no viene a la consulta o no viene al estudio, se le aplica algún tipo de penalidad. Si eso existiera, se postula o se propone que eso sea eliminado. Hay un pre-screening que tiene que ser telefónico, y esto es por supuesto antes de la consulta,
y antes, esto se debe repetir antes del día del estudio, preferentemente el mismo día del estudio, y ahí tenemos que preguntarles a estos pacientes si tienen síntomas compatibles con coronavirus. No vamos a entrar en detalle, fiebre, tos, disnea, anosmia, en fin, esa clasificación que ya todos conocemos y que cada sistema de salud de alguna manera ha enumerado y lo sugiere como caso sospechoso. Y también es importante que en esta situación, en este llamado telefónico, les pidamos a los pacientes que si en el transcurso del llamado telefónico y la consulta, o el llamado telefónico y el estudio, llega a desarrollar síntomas, nos avisen, que no vengan, por favor, ni a la clínica de sueño, ni a retirar equipos o hacerse una pulsionografía eventualmente, con síntomas, ¿sí? Eso es muy importante. Por supuesto, en caso de duda, hay que reprogramar los test o los estudios según la evolución del paciente. Te pido, Claudio o Guadalupe, porque veo que hay algunos chats, si surge alguna pregunta o algún comentario, que me avisen, porque yo no los estoy viendo, no tengo ningún problema, paramos, hablamos, hacemos las preguntas que quieran, por favor. Ok. En los momentos... No hay, pero en cuanto haya, nosotros te vamos avisando, tú tranquilo. Dale. Igual después, esto va a ser relativamente breve y nos va a quedar tiempo para conversar. Bueno, y en el momento que el paciente asista a la consulta o al estudio de sueño, tenemos que hacer un triage, un screening, ¿sí? Se sugiere, se recomienda hacer un control de temperatura y un cuestionario autoadministrado de presencia de síntomas, idealmente autoadministrado, ¿no? Para minimizar el contacto con el personal. Y hay que, por supuesto, reprogramar en caso de síntomas o test pendientes, y al paciente va a haber que derivarlo según la normativa del sistema de salud para que sea evaluado y eventualmente estudiado como corresponde. Y el staff, esto es muy importante, el staff diariamente debe ser controlado, ¿sí? Hay que controlar los síntomas diariamente, hay que protocolizarlo esto. Nosotros somos un poco informales en América Latina, pero tenemos que acostumbrarnos a ser muy formales con esto. Todos los días tenemos que tomarnos la costumbre de preguntarle a cada uno, que cada uno reporte si ha tenido síntomas, y específicamente porque, a ver, estamos entrando en una época en la cual vamos a empezar a tener síntomas, faringitis, vamos a tener tos, dolor de cabeza. Entonces es importante que tengamos en cuenta los criterios de caso sospechoso del sistema de salud de cada país para pesquisarlo y ver si parte del personal de salud o alguna persona que trabaje con nosotros o nosotros mismos cumplimos con ese criterio, porque lo más importante, por supuesto, es el aislamiento. Hay que enviarlo al domicilio, que tome contacto con el sistema de salud y ver si no tiene que ser testeado. Así que eso es muy importante. Y el control de temperatura se sugiere aquí en esta normativa de la Academia Americana que se haga 2 veces por día. Y, por supuesto, el screening con test periódicos, anticuerpos o lo que sea, bueno, eso según la política sanitaria y, por supuesto, la disponibilidad. De eso no hay una normativa que se pueda generalizar. ¿Cuáles son las medidas que vamos a adoptar para reducir el riesgo de infección o de contagio? Por supuesto, mantenernos muy actualizados en lo que respecta a las normativas, a los cambios de normativas. Todos estaremos presenciando cambios muy dinámicos en las normativas de salud pública de cada uno de los países. Bueno, hay que estar actualizado y hay que ver estos nuevos protocolos que van surgiendo cada semana o cada 15 días. Tenemos que tratar de recurrir a las herramientas de telemedicina toda vez que sea posible y, por supuesto, que sea adecuada para cada caso, ¿no es cierto? Hay un montón de herramientas de telemedicina que ya estaban disponibles y que estamos aprovechando en este momento, que vamos a tratar de alguna manera revisar en la presentación. Tenemos que utilizar documentos e informes electrónicos, ¿sí? Rápidamente hemos virado la mayoría de nosotros a esto de tener informes en papel que la gente tenía que venir a retirar en su sobre, en hoja de impresa. Bueno, estamos salvando muchos árboles porque hemos pasado a enviar los informes por correo electrónico o colgarlos en la página web nuestra y que el paciente con una clave los pueda retirar, y todo lo que es información, los folletos, todos los instructivos, los videos, estamos generando videos, estamos generando un montón de instrucción para que el paciente la pueda acceder a través de internet, de la computadora, del mail, del celular, y eso va a restringir muchísimo la circulación de pacientes y la manipulación de material, ¿no? Y el contacto sobre todo. El distanciamiento físico del personal
de los pacientes y del personal con los pacientes dentro de las instalaciones es muy importante. Tengamos en cuenta el concepto que sostiene la OMS y que propone la OMS, de que la distancia sea mayor a 2 metros, esto es para tener un margen superior al 1,5 metros, que se supone que entre 1 metro y 1,5 metros es la capacidad de aerosolización de las partículas. Entonces, bueno, la distancia idealmente debe ser mayor de 2 metros. Se estimula a que no se acumule gente en la sala de espera. Si la sala de espera sobre todo es chica, los pacientes tienen que estar separados de más de 2 metros, y si la sala de espera es pequeña, se sugiere que el paciente o espere abajo, en el hall de entrada, o incluso en sus propios vehículos. Ahora viene el invierno, así que por ahí esperar en la calle o afuera o abajo, en el Porsche o en la entrada puede ser frío para el paciente. Entonces, bueno, hay que tener contacto con el paciente, coordinarlo, decirle, bueno, cuando llegue, avísenos, le vamos a decir si ya puede subir. Eso lo estamos haciendo nosotros y la verdad que la gente lo entiende y hasta ellos mismos se sienten tranquilos sabiendo que entran a la sala de espera y no hay absolutamente nadie. Esto también implica que los turnos se tengan que correr, se tengan que separar los turnos. Si antes hacíamos las consultas o las citas cada 15, 20 minutos, ahora la normativa, por ejemplo, en nuestro país, la normativa del Ministerio de Salud es que los turnos se den cada 30 minutos, ¿sí? Y que no se acumule gente en la sala de espera. Todo el personal debe usar cubrebocas y pacientes, ¿sí? En realidad después vamos a ver que el personal de salud se recomienda que utilice barbijo quirúrgico, ¿no? Es lo que recomienda la academia. Y por supuesto estricto y frecuente y recurrente higiene de manos, y si no se puede, por lo menos ponerse alcohol al 60-70%. Hay que, por supuesto, limitar y controlar. Hay que tener un cupo de gente que puede estar en las instalaciones, ¿sí? Dependiendo de la superficie que tenga la sala de espera, sabemos que puede haber 1 o 2 o 3 personas, no más que eso. Hay que pedir a la gente que venga sin acompañantes, salvo que sea imprescindible, gente que tenga dificultades en la movilidad, o que tengan algún tipo de trastorno cognitivo, o que tenga algún tipo de insuficiencia respiratoria, que tenga que venir con oxígeno, etcétera, y que no pueda estar solo. En caso contrario, hay que pedirle expresamente a los pacientes que vengan solos. Lo mismo para los estudios de sueño, ¿no? Por supuesto. Dentro del espacio de la unidad de sueño hay que poner carteles y folletos con claras indicaciones de higiene, de protección de boca, de vía aérea, de síntomas, de las cosas que tienen que hacer, de cómo tiene que ser el circuito. Hay que graficar cómo tiene que ser el circuito. El paciente llega, tiene que haber un cartel que lo reciba en la puerta diciendo que si tiene fiebre o si tiene estos síntomas, no entre, de aviso, y lo contactaremos para que sea evaluado. Si entra, tiene que encontrarse con otro cartel diciendo que ahora diríjase al baño o a determinado lugar, se lava las manos o se aplica jabón, y recién después se acerca al mostrador para hablar con el personal administrativo. Hay que mantener la provisión de alcohol, jabón de manos, toallas de papel, bueno, recipientes adecuados para la basura, los tapabocas. Las toallas de papel es muy importante, ¿sí? Porque hay que ser descartable. Hay que instalar barreras físicas en las áreas de recepción, ¿sí? Paneles de policarbonato que separen al paciente del personal administrativo, esto es por seguridad de ambos. Y si eso no se pudiese aplicar, por lo menos que el personal administrativo pueda tener máscaras faciales, ¿sí? De todos modos, lo ideal es que haya alguna barrera física, porque el paciente puede acercarse al mostrador y puede, de alguna manera, aerosolizar alguna partícula que se deposite en el escritorio del personal. Eso es como la medida ideal. Bueno, esto ya lo dijimos, el triage de síntomas. Idealmente medir la temperatura al paciente en forma no invasiva. Evitar en lo posible actividades grupales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con grupos o con talleres en grupos reducidos para manejo del insomnio, o para talleres de CPAP o escuelas de CPAP. Bueno, hay que tratar de restringir estas actividades, idealmente que sean individuales, o si contamos con un espacio grande y podemos asegurar una distancia superior a 2 metros, bueno, podemos trabajar, pero los grupos tienen que ser necesariamente muy reducidos, 2, 3, 4 personas, no más que eso. ¿Okay? La limpieza de las instalaciones se debe realizar según la normativa sanitaria. No vamos a entrar demasiado en detalle porque, por supuesto, cada Ministerio de Salud tiene una normativa publicada y eso es fácilmente abordable. Bueno, el CDC propone una serie de folletos que uno puede adoptar. Puse esto solo
a modo de orientación. Cada uno seguramente ha desarrollado su propio cartel o dispone de carteles que cada una de las asociaciones en general están desarrollando. Esto es muy importante y ayuda a que el paciente tenga información clara y precisa. Y algo que es muy importante, la información tiene que estar en la primera barrera, que es la puerta de entrada al centro de sueño, ¿sí? Tiene que haber un primer cartel antes que el paciente entre a la sala de espera que diga, si usted tiene fiebre, si usted tiene estos síntomas, y enumerarlos, por favor no entre. Nos avisa y nosotros le vamos a decir lo que tiene que hacer. Es muy importante eso, ¿ok? Los equipos de protección personal. Bueno, hay que asegurar la provisión de los equipos de protección personal y los elementos de higiene de manos para el personal, tanto del consultorio como del laboratorio de sueño. Todo el staff tiene que usar barbijo quirúrgico, eso es lo que se recomienda, ¿sí? Que todo el personal use barbijo quirúrgico, el triple capa, todo el tiempo que esté en la unidad de sueño, todo el tiempo que dura la pandemia. Recordemos que estos barbijos, dependiendo la intensidad de la utilidad, pueden tener una duración de 3 o 4 horas, ¿verdad? Eso es lo que recomienda la Academia Americana. A veces esto es complicado de implementar, pero por lo menos como opción de mínimo un cubreboca. Pero lo ideal, lo que recomiendan es esto. Los pacientes deben usar cubreboca, todos deben usar cubreboca, y el cubreboca no solamente tiene que estar, lo tiene que tener el paciente, sino que lo tiene que usar bien. Hay un montón de normativas que explican cómo se usa, cubrir el tercio inferior de la nariz, cubrir el mentón, la parte inferior del mentón, y estar bien ajustado a los costados. Bueno, por supuesto, esto vamos a entrar después un poco más en detalle, cuál es el equipo de protección personal de los técnicos y los médicos en la interacción con los pacientes. Esto vamos a ver un poco más en detalle. Por supuesto, hay algunos procedimientos que son de alto riesgo de aerosolización. Para nosotros, la situación más conflictiva es la titulación de CPAP. Vamos a ver un poco más en detalle eso. Por supuesto, debe hacerse con muchísimo cuidado, ¿sí? Vamos a hablar eso, lo dejamos para después. Este es el equipo de protección personal que se recomienda para, estar en contacto con los pacientes. Toda maniobra en la cual implique la aerosolización, la aerosolización de partículas por parte del paciente, requiere que utilicemos una máscaras faciales, estas que están conocidas, abajo de eso antiparras, un barbijo N95, arriba del barbijo N95 un barbijo quirúrgico para precisamente aumentar la duración y la vida útil del barbijo N95, un camisolín hidrorrepelente y guantes, en principio. Ese es el kit con el cual deberíamos entrar en contacto con un paciente con riesgo de aerosolización de partículas. ¿Ok? Si vamos a estar en contacto con un paciente con riesgo de exposición a fluidos corporales, que el paciente, por ejemplo, estornude o que tosa, o, digamos, vamos a colocar una polisonografía, hay que colocar un equipo al paciente que pone la cánula, hay que colocarle el equipo, hay que colocar un polisonógrafo. Bueno, el personal tiene que tener este equipamiento de mínima. Las antiparras, el barbijo quirúrgico común es lo que se recomienda, lo que recomiendan estas normativas, un camisolín hidrorrepelente y guantes. Y sin contacto con el paciente, es decir, entrar a la habitación, pero no tener contacto físico con él, ni riesgo de exposición a fluidos. Bueno, hay antiparras, si vamos a estar a menos de 1 metro, un barbijo quirúrgico, un camisolín de contacto no hidrorrepelente y guantes. Bueno, para realizar polisonografías, el personal de salud debe usar una ropa quirúrgica, ¿sí? Lo que hablamos antes, la clasificación digamos. Hay que usar un cubrebocas N95, guantes, lentes protectores, mascarilla o mascarilla facial. Mientras se encuentre en la habitación, por supuesto, va a estar en un contacto estrecho con el paciente y puede entrar en contacto con alguna partícula aerosolizada si es que el paciente tose o estornuda al lado. Lógicamente, para la realización de la polisonografía, lo ideal sería usar suplementos descartables. Todo lo que se pueda descartar debe ser usado debe ser utilizado una sola vez y posteriormente descartado. Básicamente estamos hablando de las cánulas, y todos los equipos deben limpiarse, desinfectarse y cuando corresponda esterilizarse. Esto lo vamos a ver después. Tiene que haber desinfectante de manos, tanto dentro como fuera de la habitación. Todos los baños y los lavabos tienen que tener toallas y jabón, de papel, toallas descartables.
Y la habitación debe ventilarse después de que cada paciente se vaya y sea desocupada, se tiene que ventilar adecuadamente. La poligrafía respiratoria, todos los equipos deben ser limpiados después de cada uso, después vamos a explicarles cómo, y en caso pertinente desinfectarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es muy importante que recuperemos todos los manuales del fabricante de cada equipo, porque hay algunas recomendaciones puntuales que cada una de las empresas pueden tener. Y es importante, por distintos motivos, entre otros por una cuestión de garantía, que cumplamos con la normativa que la empresa ha sugerido en su manual. El tema de los descartables, eso es muy importante. Bueno, acá los pacientes del grupo vulnerable, que son los adultos mayores, los pacientes diabéticos o con enfermedades crónicas graves como las enfermedades cardiovasculares o con inmunosupresión, es importante que tratemos de no tomar contacto directo nosotros o nuestro personal con el paciente. Idealmente que sea a través de un familiar, ya sea que recoja el equipo de diagnóstico en la unidad del sueño o que se lo entreguemos en el domicilio. Pero idealmente que no tomemos contacto nosotros con el paciente de alto riesgo. Recordemos que somos vectores de enfermedad nosotros, el personal de salud, ¿no? Tenemos que pedir a los pacientes que después de los estudios en domicilio, después de hacer una poligrafía respiratoria, la cánula nasal la descarten. Una sugerencia personal, y es que si bien la cánula, los estudios poligráficos que se hacen en domicilio tienen una muy baja tasa de indicación de repetición, en nuestro caso es de un 5%, 5 o 6%, o incluso menos últimamente, lo que hacemos nosotros es le decimos al paciente, conserve la cánula, sáquela, le explicamos cómo tiene. Cuando vamos al laboratorio y bajamos la información, si el trazado es adecuado y no hace falta repetir el estudio, lo llamamos y le decimos, bueno, ya puede descartar la cánula. Y pues si hay que repetirlo el estudio, se puede usar la misma cánula, ¿no? El equipo tiene que ser movilizado, llevado al domicilio de ida y de vuelta en un maletín cerrado lavable, ¿sí? Hay que eliminar todos los bolsos de plástico, todos los bolsos de tela que usábamos antes o de plástico, hay que eliminarlos. Tenemos que rotar a estas cajas de plástico, tipo Tupperware o incluso las más grandes, que sean fácilmente lavables y desinfectadas, ¿sí? Y por supuesto tenemos que manipular tanto los equipos como las cajas con guantes y limpiarlo inmediatamente, que lo recibamos antes de extraer la información. Bueno, el CDC tiene también una página, que esto es de libre acceso, con información muy completa acerca de cuidados de pacientes, de materiales, de personal y de la limpieza y desinfección, que esto también lo pueden consultar, es información realmente muy completa. Vamos a tocar un aspecto puntual de estas guías, que es la precaución que debemos adoptar frente a procedimientos en los cuales se generan aerosoles, ¿sí? Los procedimientos generadores de aerosoles. Son procedimientos en los cuales son realizados en pacientes que tengan infección conocida o sospechada de COVID-19, o si estamos en zonas con alta transmisibilidad social, probablemente sea todo el mundo, así que tengamos que considerarlos dentro de esta categoría, y por supuesto deben ser realizados con muchísimo cuidado. El personal de salud debe usar un barbijo en el 95 o de una categoría superior, que los hay, en el 99 por ejemplo, de protección de ojos, guantes y un camisolín, ¿sí? Idealmente hidrorrepelente. El número, la cantidad de personal de salud que esté presente en la sala de monitoreo tiene que ser mínima, idealmente solamente limitada al que va a hacer el procedimiento, ¿sí? Si, no se recomienda que haya más de 1 o 2 personas, salvo que sea estrictamente necesario, ¿sí? Y por supuesto no se permiten visitantes ni acompañantes del paciente. Y lo ideal es que estos procedimientos, básicamente o fundamentalmente la aplicación de ventilación invasiva o de cualquier tipo de soporte a compresión positiva en forma no invasiva, sean realizadas en habitaciones o en áreas con protección de infección o de contagio por aerosolización. Y que todas las superficies tienen que ser lavadas en forma adecuada. Estas habitaciones, que son las que protegen del contagio por aerosoles, son habitaciones que tienen sistemas de presión negativa, como los quirófanos, por ejemplo, algunas áreas de terapia intensiva,
y que, bueno, una presión negativa en relación a las áreas que la rodean, ¿no? Y con un mínimo de 6 cambios de aire por hora, lo ideal es que sean 12 por hora. El aire que se extrae de esta habitación tiene que ser enviado hacia el exterior directamente y o ser filtrado con filtros especiales, que son filtros EPA, antes de que sea redirigido, sobre todo si va a ser recirculado dentro de la habitación. Si no puede ser enviado directamente al exterior, con más razón se tiene que usar sí o sí un filtro EPA. Las puertas tienen que mantenerse cerradas todo el tiempo, salvo para entrar y salir, y se debe monitorear, se debe controlar muy de cerca que la presión negativa sea mantenida todo el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos con las titulaciones de CPAP? ¿Sí? Una recomendación general es que debemos, en lo posible, evitar la manipulación de equipos de presión positiva en el laboratorio de sueño, ya sea para la titulación de CPAP, para el ajuste del CPAP o incluso para el monitoreo del tratamiento en la consulta médica, ¿sí? No se recomienda que prendamos equipos, que los estemos manipulando, que se los estemos probando al paciente, al menos por este tiempo hasta que la epidemia pase. Hay que priorizar los estudios ambulatorios, ¿sí? Con equipos de auto-CPAP y sobre todo en pacientes seleccionados que deban recibir un tratamiento porque tengan mucho compromiso clínico o tengan comorbilidades y tengan un cuadro de apnea del sueño que amerite el tratamiento, digamos, con dispositivos de presión positiva rápidamente. Si no contamos con esta posibilidad de hacer estudios con titulación de CPAP en domicilio, se sugiere evaluar incluso la aplicación de tratamiento empírico en base a un criterio clínico, ¿sí? Básicamente para evitar el traslado de los pacientes a las instituciones y precisamente para evitar tener que hacer procedimientos de titulación de CPAP dentro de un laboratorio de sueño con el alto riesgo que eso implica sobre todo para el personal de salud y para otros pacientes que puedan estar en el laboratorio de sueño. Hay que, en lo posible, hasta que pase la pandemia, evitar los sistemas de termohumidificación sobre todo en este tipo de procedimientos. Y en cuanto al seteo del equipo o al armado del equipo, lo que se recomienda es que se aplique o que se utilice un filtro antibacteriano y antiviral en la salida del aire del equipo, ¿sí? Entonces, esto es entre el equipo y la tubuladura. Estos son reemplazados, son de uso individual, tienen que ser reemplazados cada 24 horas si es que vamos a hacer o sea, si vamos a estudiar a varios pacientes, porque se cambian con cada paciente, quiero decir, ¿no? Se usan es un filtro por paciente. Si es para un solo paciente, la duración del filtro va a depender del fabricante. Hay una enorme cantidad de marcas y modelos y tenemos que ver bien cuál es la sugerencia de recambio de ese filtro. Pero entendamos que si le dejamos un equipo de CPAP, por ejemplo, a un paciente durante 3 noches o 4 noches, al cabo de esas 3 o 4 noches, ese filtro hay que descartarlo y tenemos que usar otro para el paciente siguiente. Si el estudio de titulación o la aplicación de dispositivos de presión positiva la hacemos en el laboratorio de sueño o en la sala de internación, sobre todo si estos pacientes tienen alta sospecha o infección confirmada por coronavirus, debemos agregarle además un filtro antibacteriano y antiviral entre la tubuladura y la máscara, ¿sí? Y debemos usar máscaras que no tengan puerto exhalatorio. Ahora después les voy a mostrar cómo se arma el circuito, pero tenemos que, la máscara tiene que ser sin puerto exhalatorio, o sea, tienen el codo celeste o azul, o si no, si tienen puerto exhalatorio tenemos que taparlo. Se le pone un filtro antibacteriano y antiviral, generalmente con un sistema de termohumidificación pasiva, un HMF con filtro, y después se le pone una pieza intermediaria exhalatoria y después viene la tubuladura. Ahora van a ver un gráfico que se va a entender mucho mejor. Bueno, esto es lo que les decía recién. Hay que eliminar el puerto exhalatorio de la máscara y agregar una pieza intermediaria con puerto exhalatorio entre el filtro y la tubuladura. ¿Cuál es el objetivo? Es filtrar precisamente el aire exhalado del paciente, ¿sí? Que de la vía aérea del paciente pase por la máscara y de ahí el aire pase por el filtro y recién después exhale, digamos, sea exhalado o liberado hacia el exterior. Y por supuesto, con eso reducimos el riesgo de dispersión del virus.
Estos filtros en general tienen una capacidad de filtrado de un 99%. Lo que sí hay que tener en cuenta, y sobre todo si vamos a usar dos filtros, es que estos sistemas pueden incrementar sensiblemente la resistencia al flujo, y lo que va a hacer es que se va a reducir la presión efectiva de CPAP en la máscara, ¿ok? O sea, la presión efectiva transmitida a la vía respiratoria va a ser menor en la medida que apliquemos más filtros. Los equipos tienen estos filtros, son los que más conocemos y los que más hemos utilizado, son los filtros de toma de aire. Estos también hay que cambiarlos con regularidad. Algunos permiten el relavado, eso hay que hacerlo con periodicidad, y tenemos que ser mucho más exigentes a la hora de recambiar estos filtros, ¿sí? Son filtros de toma de aire que ingresa del exterior y al paciente, digamos, y de acá se pasa por la turbina y de la turbina al paciente. Después están los filtros, que son los filtros antibacterianos o antivirales, que son los que vamos a colocar entre el equipo de la tubuladura, que pueden ser mecánicos o electrostáticos. Los mecánicos, ambos tienen estas láminas de fibra de vidrio, que, bueno, en el caso de que sean mecánicos, es una gran superficie de estas láminas que están muy plegadas, y en los electrostáticos es una simple lámina, pero está cargada electrostáticamente y tiene capacidad de filtrado precisamente por esa carga electrostática. Estos en general tienen menos resistencia, generan menos resistencia y son un poco más efectivos en términos de presión efectiva. Pero bueno, estos hay algunos que tienen muy baja resistencia, los filtros mecánicos. Eso es muy importante, antes de utilizarlo, que chequemos esos datos. Y si vamos a comprar, hoy por hoy no tenemos capacidad de elegir, hay que ver qué implementar, tratar de conseguir lo que podamos, pero tenemos que tener en cuenta eso, esas características. ¿Cuál es la resistencia que estos filtros van a aplicar en la vía respiratoria? El filtro acá, ¿sí? Está la salida del equipo, este es un filtro electrostático, y aquí va la tubuladura. Eso sistemáticamente en todos los pacientes, eso evita el ingreso de virus al equipo. Después los otros filtros, que yo les decía, los filtros que van de la máscara a la tubuladura, esto sobre todo si lo vamos a hacer en el laboratorio de sueño, ¿sí? Y más que nada si el paciente tiene sospecha de COVID. Esto aplica incluso para algún sistema de soporte ventilador no invasivo, pacientes que los estemos tratando por una neumonía por COVID. Hay que implementar un sistema parecido a este. Máscara esta de codo azul, ese codo paciente que tiene puerto exhalatorio, hay que tapar el puerto exhalatorio. Este es el filtro HMEF. Ojo, porque hay algunos que son HME, son humidificadores pasivos, esos no sirven, tiene que tener sí o sí filtro, porque el HME solo no tiene filtro, ese no sirve, tiene que ser HMEF, sí o sí. Y después viene, aquí si se fijan, viene acá se ve mejor, a la izquierda, esta es la pieza intermedia que tiene el puerto exhalatorio, y después sí se conecta a la tubuladura. Bueno, pasamos ahora a la higiene de superficies y la higiene de los equipos, y ya estamos terminando. Las superficies, bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle, esto es lo que cada Ministerio de Salud ha normatizado. Estos hay que usar, bueno, se usa detergente común, agua, lavandina, cloro, hipoclorito de sodio, y hay otras sustancias. El alcohol etílico se utiliza al 70%, esto es muy importante, no al 96%, 94% como viene en general. Hay que comprar alcohol al 70%, o si conseguimos al 96%, hay que reducirlo para llevarlo a 7 partes de alcohol y 3 de agua. Eso es muy importante, porque a mayor concentración tiene menor capacidad de desinfección. Y esto se usa, por ejemplo, para los termómetros. Pero, ojo con el alcohol, porque todo lo que es equipamiento electrónico y todo lo que es equipamiento de polisonografía y máscaras no es recomendable porque es abrasivo y puede dañar los equipos y puede reducir su vida útil. Tampoco sirve, por ejemplo, para celulares. Yo veo a mis colegas todo el tiempo lavando el equipo, rociándolo con alcohol. No, porque más allá de que pueda explotar, eso es muy, muy, muy nocivo para la tecnología. Bueno, hay algunos productos que son, por ejemplo, los que son a base de peróxido de hidrógeno, el Oxivir, que es tan popular hoy en día, o el Virex, que se usan derivados de amonios cuaternarios. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto para la higiene de superficies, por ejemplo, las mesas, los escritorios, las camas o la habitación del paciente, la mesa del personal administrativo, esto hay que tenerlo, y los pisos, por supuesto, esto hay que constantemente estar lavándolo. Los equipos.
Hay que hacer primero una limpieza y desinfección de la superficie, ¿sí? Un producto que puede permitirnos limpiarlo y desinfectarlo al mismo tiempo es el peróxido de hidrógeno acelerado, que es el Oxivir, ¿sí? Que tiene varias formas comerciales. El Oxivir puede venir diluido, o sea, puede venir líquido, o pueden venir toallitas que ya están embebidas con este producto, y que eso a los 5 minutos ya tuvo su acción. El otro es el monopersulfato de potasio, el Biodex, que también es ampliamente conocido, también es muy efectivo. Volvemos a lo mismo, sobre los equipos no usar alcohol, acetona y ningún derivado de cloro, por supuesto. Hay que recordar cuando lavamos el equipo, con el mismo producto, Biodex u Oxivir, hay que higienizar el sensor de oximetría, hay que eliminar los restos de cintas adheridas. Eso es muy común, que los técnicos le ponen cintas y cintas y cintas, y quedan pedacitos de cinta. Bueno, eso hay que ser muy, muy prudente y sacarle todo el resto de cinta, porque eso, por supuesto, eso favorece, digamos, que se pegotee y que quede material, y por supuesto que queden virus. Eso hay que eliminarlo. La superficie está lisa y que sea fácilmente lavable. Estricta higiene de manos antes de manipular el equipamiento y después de manipularlo, sobre todo si no usamos guantes, y sobre todo limpiar todo el área de trabajo, ¿sí? Hay que ofrecerle también al paciente alcohol en gel para manos, cuando estamos haciendo el procedimiento, cuando él se está colocando el equipo, antes y después. Hay que, bueno, los filtros, esto ya lo hablamos, acá se refieren a los filtros antibacterianos de polvo y polen del equipo. Hay recomendaciones de cada fabricante acerca de cada cuánto hay que cambiarlo. Y esto ya lo habíamos hablado. Tenemos que cambiar los bolsos de transporte de tela por estas cajas plásticas, estas o cualquiera, que sean fácilmente lavables, y usamos los mismos productos que usamos para la limpieza de superficie del equipo. No hace falta tener un producto distinto. En este caso acá dice Oxivir, puede ser Biodex o cualquiera que estemos usando. Bueno, la limpieza y esterilización del equipamiento. Hay algunos componentes del equipo que deben ser esterilizados o desinfectados, ¿sí? Todo material que vaya a ser esterilizado antes debe ser higienizado para remover las partículas grandes, y con eso eliminamos gran parte o una gran cantidad de los microorganismos, ¿sí? Se reduce muchísimo la carga microbiana. Para la limpieza se pueden usar detergentes enzimáticos, ¿sí? Hay varias marcas, en general se recomiendan los multienzimáticos o al menos trienzimáticos. No son desinfectantes la mayoría de estos, ¿sí? Pero sí permiten la eliminación de las partículas porque contienen proteasas, y eso hace que se favorezca la remoción de partículas. Luego de jugar hay que jugar muy bien el instrumental, por supuesto. Hay algunos agentes o desinfectantes peroxidados, por ejemplo el Oxivir, que también sirve para una limpieza y desinfección, también es un desinfectante no solamente de las superficies, sino que también se pueden lavar las máscaras, las tubuladuras, los termistores, ya habíamos hablado de los sensores de oximetría, y sobre todo antes de la esterilización o desinfección de alto nivel. Y el Biodex, el monopersulfato de potasio, también es un potente limpiador y desinfectante, y se usa mucho también en la desinfección de alto nivel, que es la desinfección, digamos, que es una alternativa a la esterilización cuando no podemos esterilizar el equipamiento porque no tenemos cómo hacerlo. Muy bien. Después de la esterilización, después hay que proceder a la esterilización o a la desinfección de alto nivel, ¿sí? La esterilización son procesos que están destinados a eliminar o matar por completo todas las formas vivientes que estén depositados en un objeto o una sustancia. En cambio, la desinfección es un proceso físico o químico por el cual se logra eliminar casi todos los microorganismos de formas vegetativas en los objetos que estamos limpiando, pero bueno, pueden algunas esporas bacterianas persistir, no es tan absoluto como la esterilización. Dentro de lo que el CDC clasifica como artículos críticos o semicríticos, los semicríticos son aquellos instrumentos que están en contacto con la mucosa respiratoria, genital, urinaria, o incluso con la piel cuando está lastimada, cuando no está intacta. Y digamos, estos son equipamientos semicríticos porque pueden transmitir al paciente infecciones. El instrumental que usamos en sueño en general
está dentro de esta categoría, ¿no? Y todo artículo semicrítico que no pueda ser esterilizado, ¿sí? Por ejemplo, las bandas torácicas, o los termitores, por ejemplo, deben ser sometidos a desinfección de alto nivel, ¿sí? Para ser utilizados con otro paciente. La esterilización, no voy a entrar mucho en detalle con esto requiere digamos, la manipulación por personal entrenado, capacitado y con adecuada protección. Estamos limitados porque gran parte del equipamiento que nosotros utilizamos no puede ser sometido a calor, entonces ahí estamos limitados. Las estrategias que se pueden aplicar son, bueno, usar alguna de estas sustancias, el peróxido de hidrógeno, el ácido paracético, el oxidial, que también a cierta concentración y combinado con ácido peracético, puede ser esterilizante, o el puristeril, que es ácido peracético con cierta concentración. Y la desinfección de alto nivel, que esto, por ejemplo, se usa mucho para los endoscopios, ¿sí? Que no pueden ser obviamente esterilizados, pero sí se puede aplicar esta desinfección de alto nivel. Se utilizan agentes químicos líquidos, en general también requieren de personal muy entrenado, tiene que haber instalaciones adecuadas, porque la manipulación de estos productos puede ser peligrosa, sobre todo la del glutaraldehído, porque es muy tóxico, tiene que haber una adecuada ventilación, el personal tiene que estar protegido y tiene que estar entrenado. En general, la mayoría de los laboratorios de sueño carecen de este tipo de tecnología o de este tipo de procedimientos o de protocolos, entonces esto es algo que tenemos que analizar si nuestra institución nos lo puede proveer. Bueno, el SIDEX, el SIDEX OPA 055, es probablemente la mejor opción, pero es la más cara. El puristeril es otra opción, y el glutaraldehído es el más utilizado, que es que se usa, por ejemplo, para en muchos casos para los endoscopistas. Acá en el foro hay algunos endoscopistas que podrán dar información al respecto. Lo que tiene es que es muy corrosivo, hay que tener cuidado con algunas partes, no pueden ser sometidas a algunos equipamientos o algunos elementos no pueden ser sometidos a glutaraldehído, y sobre todo es muy tóxico, lo que decía, ¿no? Que tiene que ser utilizado con procedimientos muy controlados y con protección. En la desinfección térmica de alto nivel, bueno, hay algunos elementos que se pueden utilizar, hay que ser cuidadoso, hay que ver los manuales. La desinfección con ozono, esto se había postulado incluso para los equipos de CPAP o para estos materiales. De todos modos, la FDA todavía no lo ha aprobado, dado que podría generar algunos efectos adversos si el paciente inhala, si quedan restos de ozono dentro del equipo de CPAP, por altas concentraciones del gas, y puede generar dentro del equipo algunos daños internos. Lo que no hay reportes, no hemos encontrado es reportes, porque hay algunos dispositivos que permiten lavar las máscaras con ozono. No hemos encontrado reportes al respecto de si esto puede ser una opción alternativa, porque de hecho algunos los estamos usando, pero no hay recomendaciones ni a favor ni en contra. Lo que sí, el ozono tiene propiedades antimicrobianas y poder bactericida y viricida. Bueno, las máscaras. Las máscaras deben ser primero lavadas con detergente enzimático. No hay que descuidar las ranuras, hay que tratar de desarmarlas, llegar a cada cavidad, a cada ranura. Después tienen que ser enjuagadas y secadas al aire, no al sol. Y después se sugiere la desinfección de alto nivel con SIDEX, idealmente, o si no ácido paracético o glutaraldehído, y según la disponibilidad, esterilizadas. Son algunos de los procedimientos que dijimos antes. La opción es utilizar el departamento de infectología del hospital, por ejemplo, nos ha recomendado la higiene, o sea, después del lavado de la máscara con detergente enzimático, la utilización de peróxido de hidrógeno acelerado, que es el oxígeno. El arnés, esto es importante, no requiere desinfección, solo lavado con agua tibia, y después se deja enjuagar y secarlo al aire. Los cinturones abdominales, los que no son lavables, esto hay que consultarlo con el manual, hay que tratar de reemplazar todo lo que sea tela que lo cubre, que lo proteja, hay que tratar de sacarlo, y en lo posible, si no son lavables, hay que cubrirlos con alguna protección que podamos improvisar, a un saco, a un cobertor plástico o de nylon, que lo podamos remover después de cada uso. Si son lavables, bueno, hay que fijarse en las recomendaciones del fabricante. Esto ya lo había dicho, y la de las cánulas descartables también ya lo había dicho. Perdón. Los electrodos de copa se tienen que hacer una limpieza convencional, como se hace habitualmente. Si se puede, hay que sumergirlos en Biodex durante 5 minutos,
y si no se pueden sumergir hay que rociarlos con detergente desinfectante. Los termistores, esto es importante, hay que rociarlos o sumergirlos con Biodex. Es la sustancia que yo les había dicho antes que se podía utilizar, o si no con Sidex, OPA, pero es mucho más caro. Y algunos hacen algún procedimiento de esterilización. El personal, esto ya lo hemos mencionado, vamos a pasarlo. Bueno, la limpieza de las máscaras faciales, esto es un detalle importante, hay que tratar de no usar alcohol, ¿sí? Idealmente Oxidir o Biodex, o si no, algún limpiador clorado, tipo lavandina o algo por el estilo, pero no el alcohol porque la puede dañar la máscara. Y por supuesto, en el laboratorio de sueño, si estamos evaluando un paciente en la consulta y nos trajo el CPAP, no lo encendamos, no lo prendamos menos con el paciente conectado al equipo, ¿sí? Porque tenemos riesgo de dispersión de partículas. Y hay que ventilar muy bien donde se hacen los lugares donde se hacen los estudios y los lugares de consulta si es que hay pacientes circulando. Y esto ya para terminar, la Academia Americana de Medicina del Sueño ha establecido algunas recomendaciones en función de la situación de la epidemia. Hasta el 1 de abril se recomendaba que no se hiciera ningún tipo de polisomnografía, salvo en emergencias. Y a partir del 1 de abril, a partir del 1 de mayo, perdón, se propuso este esquema que les voy a contar ahora, y con esto vamos a terminar. Y esto va a depender del grado de transmisión local del virus, ¿sí? Si la transmisión es sustancial, es importante, hay una gran transmisión local, hay una diseminación del virus a escala, esto va a impactar, por supuesto, en el personal y en el sistema de salud. Bueno, si se puede, hay que testear a los pacientes antes del estudio, eso no es lo que habitualmente nos ocurre. Sí, por supuesto, lo que es el screening y lo que es el control de síntomas y de temperatura, y lo que sea posible hay que posponer la titulación de CPAP, salvo en situaciones de emergencia o con equipo de protección personal adecuado, e idealmente en domicilio, pero en el laboratorio de sueño no. Las titulaciones de CPAP pueden ser realizadas en habitaciones con presión negativa o con filtro CEPA, ¿sí? Si es necesario. Y por supuesto hay que evitar operar equipos de presión positiva en la consulta médica. Lo mismo con las polisomnografías. En adultos y niños hay que reprogramarlas hasta que la situación epidemiológica mejore, salvo situaciones de emergencia. Medicare en Estados Unidos, por ejemplo, está cubriendo el tratamiento con equipos de expresión positiva con criterios clínicos mientras dure esta situación de emergencia sanitaria. Las consultas médicas tienen que ser todas derivadas a un sistema virtual y, por supuesto, los equipos de protección personal, según las recomendaciones vigentes, la no presencia de visitantes o de acompañantes, y sí estar en contacto con los pacientes que tienen que ser reprogramados para monitorearlos y ver que no hayan tenido ninguna complicación, que no hayan hecho algún evento cardiovascular o lo que sea que requieran que sea adelantado el estudio del sueño, ¿no? Y la opción, por supuesto, en este caso es la realización de estudios de poligrafía respiratoria en el domicilio, ¿sí? Que deben ser higienizados según las normativas del fabricante y lo que hemos estado hablando antes. Se recomienda en estos casos, durante lo que dure la pandemia, cada equipo de poligrafía respiratoria, más allá de la higiene que le hagamos, hay que sacarlo de circulación por 72 horas después de que se haga un estudio. Se hace un estudio, se quita 72 horas y se vuelve a utilizar, más allá de la desinfección que le podamos hacer, teniendo en cuenta la capacidad del virus de persistir hasta 3 días, ¿no? Todo elemento descartable debe ser descartado después de un simple uso, cada vez que sea posible. Y lo ideal es que el paciente no salga de su domicilio, hay que llevar el equipo al domicilio o enviárselo con algún sistema de entrega en domicilio. Y toda la instrucción debe hacerse en forma virtual. Hay que darle todo lo que es material instructivo, hay que dárselo en forma virtual, el packaging de los equipos, ya lo habíamos hablado. Y los responsables de la limpieza de los equipos tienen que usar equipos de protección, elementos de protección. Vamos por la noche, escúchame, hay que hacer tarea. Bueno, cuando la transmisión local es mínima o moderada, es decir, que hay múltiples casos de COVID a nivel local, pero no es masiva el contagio, hay que tratar de posponer y reprogramar la realización de estudios de presión positiva en el domicilio, en el laboratorio, y hacerlos en el domicilio, salvo que se hagan en habitaciones de presión negativa o en emergencias. Y por supuesto seguir evitando la manipulación de equipos de presión positiva en la consulta médica. La polisomnografía debe evitarse en todos los adultos, en las poblaciones de riesgo, en adultos mayores, en embarazadas,
y en personas con algún factor de riesgo para enfermedad grave por COVID. Aquí ya a partir de este nivel se libera la realización de polisomnografía en pacientes jóvenes o sin comorbilidades. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? Que se puede reanudar a criterio médico la realización de estudios de polisomnografía en pacientes jóvenes o sin riesgo. Se pueden reanudar las consultas presenciales en sujetos que no tengan riesgo de enfermedad grave, si es que no podemos utilizar telemedicina o no es adecuada para un caso en particular. Lo mismo, la normativa para los estudios domiciliarios de poligrafía es la misma que para el apartado anterior, con la opción de que el sujeto, el paciente, pueda retirar el equipo o que se le sea entregado en la vereda, dice ahí, en lugar de un sistema de entrega a domicilio. Se sigue la recomendación de limitar los acompañantes. Y cuando la transmisión local es nula o mínima, ya se pueden reanudar la administración en el laboratorio de la aplicación del CPAP, el entrenamiento en el uso del CPAP en el entorno clínico, se pueden reanudar las polisomnografías en todos los niveles, se pueden reanudar las visitas en persona, incluyendo los controles de CPAP, y se pueden reanudar los protocolos normales de estudios incluso con entrega en el laboratorio, no en el laboratorio. Se reanudan las políticas normales de acompañantes y se monitorea la comunicación. Bueno, esto hay que monitorear con qué es lo que dice la autoridad sanitaria por si cambia la normativa o si cambia la situación sanitaria de esa región en la que estamos. Y por último, la telemedicina. La telemedicina es una herramienta que estamos utilizando muchísimo en estos tiempos y que realmente nos ha permitido darle cierta continuidad a nuestro trabajo. Tiene como ventaja que los equipos modernos de presión positiva, de CPAP o el resto, cuentan con tecnología de transmisión inalámbrica de datos, se almacena esta información en la nube y nosotros podemos acceder en forma remota. Permite monitoreo a distancia y sobre todo el monitoreo proactivo del tratamiento de los pacientes, ¿sí? Podemos verlo incluso nosotros, armar un sistema de monitoreo e ir controlando proactivamente cómo los pacientes se están adaptando. Tenemos información detallada del uso y respuesta del tratamiento, con un montón de indicadores que son realmente muy útiles, e incluso podemos hacer ajustes de la terapia en forma remota para ir cambiando, readaptando el tratamiento del paciente según su evolución. El tema es que esto está fantástico cuando funciona, cuando todo fluye, y cuando esto ocurre es una herramienta de enorme valor. Lo que pasa es que hay algunas limitaciones que todos conocemos, pero vamos a tratar de resumir. Primero, hay una amplia base instalada de equipos de generaciones anteriores que no tienen tecnología. Suelen cubrir a los pacientes los primeros 3 meses equipos de CPAP que se alquilan, que no están conectados a un sistema de telemonitoreo que nosotros los médicos podamos controlar. Con lo cual, es como si el paciente no tuviese un equipo con un sistema de telemonitoreo. No tenemos acceso a ese control, ¿sí? O sea que hay muchos pacientes que aún teniendo equipos con sistema de telemonitoreo, y sobre todo en esta primera etapa que es tan crucial, que es la adaptación inicial, no pueden ser monitoreados en forma remota. Aquí, al menos aquí, a nosotros, todo lo que es el proceso de administración de licencias para la revisión de datos es muy complejo, todavía hay muchas falencias y todavía tenemos muchos problemas en conseguir que algunos pacientes sean adjudicados a nosotros y que nos aparezcan a nosotros en nuestra cuenta en la nube. Ese proceso es muy poco práctico en algunos casos, o al menos en nuestro sistema de salud, y puede generar muchas dificultades. ¿Sí? No es todo lo fluido que necesitaríamos, sobre todo en este momento. Y está pensado para ser utilizado fuera de la consulta médica. Pero esto consume tiempo, hay que conectarse a la web, hay que tener señal, hay que buscar al paciente, hay que bajar la información, y ese tiempo es no remunerado. Y eso genera cierto conflicto de, quién tiene que hacerse cargo de ese trabajo, quién lo tiene que hacer, quién lo tiene que financiar, cómo lo financiamos, cómo lo cubrimos, y cómo cobramos ese tiempo. Nosotros que lleva mucho, realmente consume mucho tiempo. Otra limitación es que los equipos que tenemos en el laboratorio de sueño destinados a la titulación en el domicilio, se pueden conectar a este sistema, pero nos pide el sistema, la nube, que le asignemos al equipo datos reales de nombre, edad y sexo. El nombre podemos ponerle laboratorio de sueño, pero nos pide una edad y un sexo, y un género, y eso aparece en el informe. Y si no tenemos el trabajo, que es engorroso,
de modificar la logística y con cada paciente andar cambiándole la edad y el sexo, al paciente le llega un informe con digamos, es un hombre y él dice mujer de 32 años. Y entonces el paciente desconfía y nos genera muchos conflictos. Esto la verdad que no entendemos por qué no se puede modificar para que realmente lo podamos usar como un equipo de titulación en el laboratorio. Está pensado para el monitoreo del paciente en el domicilio con su propio equipo, pero no para usar un equipo en varios pacientes. Bueno, esto es importante también. Es importante que el paciente deje el equipo conectado y encendido y que haya buena señal en ese lugar de la casa, de modo tal que puedan actualizarse los datos. Pero más de una vez nos ha ocurrido que lo dejó media hora y no fue lo suficiente, no se actualizaron y bueno, no lo podemos reutilizar en otro paciente, tenemos que bajarlo, bueno, tiene sus complicaciones. Los equipos de poligrafía en general no cuentan con este sistema de transmisión de datos, con lo cual acá estamos atados a la necesidad de que el técnico lo esté manipulando el equipo y esté bajando los datos a la computadora o bajándolos a un software en la computadora o en la nube, pero esto sigue siendo manual. Y algunos modelos permiten que los datos bajen a la aplicación en la nube, pero la visualización de las señales es inferior a la de los software y las prestaciones para informar ese estudio son también inferiores y la calidad del informe o digamos, la practicidad es inferior y eso suele ser una limitante. Bueno, como conclusión, hay mucho por crecer y desarrollar en esto. Esto nos ayuda, esta pandemia nos ayuda a encontrar estos agujeros negros que creo que nos tiene que obligar a nosotros en la industria a ponernos a trabajar y tratar de optimizar esto porque son herramientas que a futuro van a ser centrales en nuestro trabajo cotidiano. Y las consultas virtuales, ¿no? Permiten establecer el contacto directo con los pacientes, pero hay una limitada cantidad de aspectos que se pueden evaluar, ¿no? Los podemos revisar, por ejemplo. Es engorroso el proceso de implementación, de facturación, llamar al paciente, encontrarlo, que responda, conectarnos, tener internet, etc. Es muy difícil implementar una agenda que ordene el trabajo, ¿sí? No tenemos en general a la secretaria, somos nosotros somos pésimos administrativos en general, y entonces somos desordenados, nos cuesta coordinar con el paciente, perdemos mucho tiempo, consume mucho tiempo, esto genera también mucho desgaste, estamos muchas horas frente a la pantalla. Hay aspectos éticos que no tenemos en cuenta, que es la confidencialidad, la privacidad, si hay otra gente que está presenciando la consulta, cómo aseguramos que los datos del paciente son confidenciales, que estamos en un ámbito cerrado, eso hay que pensarlo, digamos, que no esté, por ejemplo, acá en una sala del hospital haciendo una consulta y hay otra gente escuchando la consulta. Bueno, eso hay que contemplarlo. Las historias clínicas web, los que teníamos historias clínicas web antes de la pandemia, sabemos más que nunca la importancia de esto. Creo que todos tenemos que virar a historias clínicas web, eso tiene que ser sin duda el presente y el futuro. El material digital de educación y entrenamiento, estamos todos trabajando en esto porque claramente es una necesidad hoy, no es un plus de nuestro trabajo, de la calidad de nuestro trabajo, hoy es una necesidad absoluta y lo va a ser en el futuro. El tema es que hay ciertas regiones, en nuestro país hay un 40% de la población que no tiene acceso a Internet, en Argentina. ¿Sí? Y seguramente pasa en muchas regiones de América. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto es importante también, hay que establecer algún sistema de feedback para que nos llegue a nosotros si el paciente entendió lo que le explicamos, si lo pudo leer, si lo recibió y si lo comprendió y si lo está haciendo bien. O sea, no hay que quedarse con esta idea de que le mandé por mail la instrucción y listo, porque muchas veces el paciente no lo termina de entender, o a nosotros nos parece que es claro y el paciente no. Y bueno, hay muchas herramientas, autocuestionarios, escalas, hay aplicaciones en el celular. En los celulares, esto realmente no sabemos muy bien todavía cuál es su lugar, pero seguramente se lo encontraremos porque son herramientas que vienen para facilitarnos el trabajo. Tenemos que encontrarles cuál es su real aplicación, sin duda. Y esto sí, ya esta es la última diapositiva. Estas son algunas recomendaciones para un mejor aprovechamiento de la consulta virtual. Esto me pareció interesante por ahí porque estamos todos trabajando con esto. Para sistemas de videollamada hay que asegurarse que tanto nosotros como el paciente tengamos buena señal de Wi-Fi, ¿sí? Perdemos muchos minutos peleando con la mala señal de Wi-Fi porque se corta, porque se va, y tengamos en cuenta que la red está sobreexigida en estos tiempos, ¿sí? Con lo cual, si no podemos asegurarlo, optemos por la llamada telefónica. ¿De acuerdo? De paso tenemos la computadora lista para la historia clínica digital, ¿sí? También nos viene bien por eso.
hay que tratar de generar una agenda de pacientes a contactar, ¿sí? Ya sea que nuestra secretaria o nosotros organicémonos, tomemos unos minutos para ordenar la lista con horarios establecidos, le mandamos mensajes a los pacientes y le decimos, lo vamos a llamar entre las 3 y las 3:30 de la tarde. Nos ordenamos, ¿sí? Y que también, digamos, sean los pacientes avisados y que esté el paciente pendiente de la llamada, no que se ponga a ver la serie de Netflix y por 2 horas no atienda el teléfono y nosotros, el momento que lo pudimos llamar era ese momento y no lo pudimos contactar. Eso nos pasa todo el tiempo. Ojo con la extensión de los llamados. La gente suele engancharse con la llamada y aprovecha para preguntarnos de la pandemia, de la política, de fútbol, de lo que sé yo, y las consultas se transforman en llamados telefónicos entre amigos, de que duran 1 hora. Todos tenemos pacientes de hace muchos años en seguimiento y es muy difícil de controlarlo, pero esto hay que proponérselo de entrada. Hay que estimar un tiempo adicional de por lo menos 5 minutos después de la consulta para la facturación, para hacer órdenes, enviárselas o recetas o lo que sea. Y hay que programarse pausas en la atención para descansar. Esto es muy importante porque esto suele ser desgastante. Bueno, esto es el sur de mi país, yo soy de muy cerquita de ahí, me crié ahí, y eso es Santa Cruz, el que le hacía Perito Moreno. Bueno, y esta es mi pequeña pausa, al menos en los ojos y en la mente. No podemos viajar ahí todavía, pero esperemos que cuando volvamos a recuperar la libertad, podamos visitar lugares como esos. Les dejo mi vía de contacto y desde ya muchas gracias por la atención. Y más que preguntas, lo que propongo es que intercambiemos opiniones porque no hay expertos en esto. Tenemos más inquietudes que certezas y me parece que tenemos que ir aprendiendo a cómo lidiar con esta situación entre todos. Gracias. Nos preguntan, por ejemplo, el doctor habla de distintos tipos de camisolines en cuanto a su funcionalidad. ¿Esto tiene que ver con el gramaje de la tela? Digamos, los camisolines tienen que ser hidrorrepelentes. Eso, digamos, cuando uno va a realizar alguna maniobra en la cual hay peligro o riesgo de aerosolización de partículas y sobre todo de fluidos corporales, de secreciones respiratorias, lo recomendado es que el material sea hidrorrepelente. Eso es una característica, es una definición de la tela. Digamos, tiene que tener esa característica, ¿no? Es como decirle, digamos, una campera que es impermeable, tiene que tener esa capacidad. Muchos de los camisolines no son hidrorrepelentes. En general, yo me aventuraría a decir que la gran mayoría de los que usamos, al menos aquí en los hospitales públicos, muchos no son hidrorrepelentes, y eso sabemos que es una desventaja. Pero tenemos que tratar, eso es como el estándar que tenemos que procurar alcanzar. Gracias. Pues por acá nos dicen, la polisomnografía de titulación de PAP se podría hacer haciendo un buen screening de los pacientes, utilizando los filtros recomendados y un adecuado uso de los elementos de protección personal. Sin duda que si colocamos el sistema de doble filtro, hacemos un buen screening del paciente y a nuestro personal de salud le damos todos los elementos de protección personal posibles, es probable que la seguridad sea relativamente buena, ¿sí? Hay muchos pacientes que están con ventilación no invasiva en los internados y que están con neumonía por COVID y que están siendo tratados con estos dispositivos y, bueno, se hace. Ahora, de todos modos, pensemos que son procedimientos electivos, ¿sí? No estamos titulando o estamos aplicándole presión positiva a pacientes que están en insuficiencia respiratoria, no están en una neumonía por COVID. Es distinta la situación de una neumonía por COVID, que tenemos que hacer ventilación no invasiva, a una titulación de CPAP en un paciente que tiene apnea del sueño desde hace mucho tiempo. Entonces, sobre todo porque este procedimiento lo podemos hacer en domicilio. Le podemos enviar al equipo de CPAP al paciente, por supuesto, va a depender de cada caso. Va a haber pacientes en los que no va a ser posible porque el paciente no va a cooperar, no va a comprender o no va a tener el entorno suficiente. Probablemente esos pacientes, si no tienen una situación de alto riesgo de su situación clínica o su comorbilidad, van a tener que esperar hasta que la situación epidémica mejore, 2 o 3 meses, hasta que según esta gradación que la Academia Americana de Medicina del Sueño nos dio, nos ponga en una situación epidemiológica que nos permita por ahí sí citarlo para hacer un estudio de titulación.
Pero en este momento, todos nosotros aquí que estamos en las grandes urbes, pensando en Santiago, pensando en San Pablo, pensando en Perú, pensando aquí en Buenos Aires, que tenemos una alta circulación del virus, no es un momento en el cual yo me animaría a traer a un paciente a hacer una titulación de CPAP con el riesgo de contagiar a mi personal o a otros pacientes o a otro personal de acá de la institución. De hecho, en mi hospital no me lo permiten, no me permiten hacer estudio de sueño, al menos hasta la semana que viene o la otra, entonces creo que no es prudente. Insisto, probablemente sea posible, probablemente, no lo sabemos, pero no es prudente al menos. ¿Qué pacientes, según su criterio, son candidatos para poligrafía domiciliaria? Fenotipo de SAOS puro, pregunta Alonso Quijada. Bueno, digamos, más del 90% de los pacientes que estudiamos con poligrafía respiratoria, en el laboratorio de sueño son pacientes con alta sospecha de apneas del sueño, ¿no? Que es la patología número 1. Pero también tenemos cierta experiencia en el estudio de los pacientes con hipoventilación alveolar, por ejemplo, por obesidad, con equipos simplificados. Si bien hay alguna recomendación que en pacientes con alguna comorbilidad uno restrinja el uso de dispositivos de equipos portátiles o equipos domiciliarios, en esta situación realmente es una herramienta que la tenemos que usar, que la tenemos que implementar. Son probablemente incluso los pacientes que requieren una evaluación, porque son pacientes de más riesgo que lo que puede ser un paciente con apnea del sueño que no tiene hipertensión y por ahí lo que tiene es ronquidos y un poco de somnolencia y apneas evidenciadas. Claro, yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que lo que tú comentaste de que verdaderamente son pocos los casos que verdaderamente requieren de emergencia un estudio de sueño, ¿no? No estamos diciendo, aunque en algunos casos, por supuesto, en apneas centrales puede ser bastante severo, no estamos diciendo tampoco que, bueno, que la persona tiene que hacerse una polisomnografía ya. Hay gente que puede esperar, ¿no? Y por lo menos la otra vez, cuando estuvimos en el conversatorio con el Cisternas, yo le pregunté, mira, ¿cómo están haciendo en su laboratorio ahorita? ¿Cómo se han adaptado para poder hacer titulaciones en el laboratorio, ¿no? Le hice la pregunta, le hablamos de CPAP en pandemia. Me dijo, mira, no lo sabemos, no tengo la respuesta porque todo el hospital está dedicado al COVID y todo el paciente que podía esperar, espera. O sea, a diferencia, por ejemplo, en nuestra experiencia aquí, en nuestra pequeña clínica de sueño, donde no es una clínica normal, no es un hospital, sino que es una pequeña clínica con 3 camas de sueño, donde, mira, de repente uno puede tener un paciente aislado, pero en una institución o en un país con tantos casos con COVID, ¿sabes? No puedes derivar, no te alcanza personal de salud como para hacer, ¿sabes?, una polisomnografía electiva. Entonces yo creo que lo que tú comentabas de que utilizáramos la poligrafía respiratoria en casos que verdaderamente sean necesarios, por los momentos, por lo menos das atención médica con una titulación en casa y evitas el riesgo, porque también son muchos detalles lo que tú comentabas de todo lo que hay que hacer para poder abrir un laboratorio, y el aumento de los costos también es importantísimo, ¿no? Eso es crucial. El tema de los costos se han disparado muchísimo porque aparte estamos haciendo muchísimos menos estudios y se hacen estudios a los pacientes que tienen un gran compromiso clínico, o sea que claramente tienen somnolencia y sobre todo los que tienen comorbilidades, el paciente que tiene hipertensión o que tiene alguna comorbilidad cardiovascular o metabólica, y que realmente a ese paciente con un tratamiento precoz le podemos cambiar su condición clínica. Y no sería prudente, por ejemplo, encontrar un paciente con hipertensión y decir te trato dentro de 3 o 4 meses. Claro. Con la apnea del sueño, gente que desatura 80, 120, 200 minutos por hora, no es un paciente que uno se puede quedar tranquilo en su casa diciendo, mira, en diciembre vemos si te puedo titular. Me parece que tenemos herramientas como para hacerlo con cierto grado de seguridad. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Creo yo que lo que hay que hacer es tratar de encontrar. De hecho, tenemos el aval de la Academia Americana y tenemos el aval de varias recomendaciones como para en situaciones como estas, con estos cuidados, podamos hacer estos estudios. Claro. Sí, bueno, es eso. Si hay que hacerlo porque el paciente lo necesita y no puedes esperar, intenta derivarlo de manera ambulatoria. Intenta derivarlo a una poligrafía respiratoria en casa, un home sleep apnea test, y después haces quizás una titulación en casa, y es posible que tú así, ¿cuántos porcentajes de pacientes crees que puedas tú, digamos, subsanar con esa metodología, en tu experiencia que es abundante en ambulatorio?
Mirá, nosotros en nuestra evaluación, digamos, más del 90% de los pacientes te puedo asegurar que los podríamos manejar perfectamente en domicilio. ¿Sí? Por la característica de la clínica de laboratorio de sueño que tenemos nosotros, más del 90% seguro que lo podemos manejar en forma ambulatoria. Los pacientes que requieren sí o sí la evaluación en un laboratorio de sueño con una polisomografía es realmente baja, es realmente baja. Que requieran sí o sí estoy diciendo, ¿de acuerdo? Claro. No estoy diciendo que hagamos el 90% de los estudios nosotros en domicilio, no es así. Lo que digo es que si uno lo analiza fríamente y objetivamente, el 90% perfectamente los podríamos estudiar en el domicilio. Hoy por hoy, ¿cuánto estamos haciendo? Muy poco. Digamos, también hay mucho miedo de la gente que no consulta. La gente no consulta por infarto, no consulta por angina de pecho, no consulta por asma, no consulta por dinero, se lo aguanta en su casa porque no quieren salir. ¿Ok? Entonces está pasando eso, hay una menos demanda de consultas por ese tipo. Y los que vienen a consultar en general es gente que tienen comorbilidades, que tienen mucho compromiso clínico y gente que, la mayoría de los que vienen terminan siendo estudiados porque hay gente precisamente que precie a las limitaciones de movilidad, a las indicaciones de restricción de contacto, vienen al consultorio o se contactan para que los estudiemos. Claro. Dice aquí, la polisomnografía de titulación de PAP, preguntan, ¿se podría hacer con un buen screening de los pacientes, utilizando los filtros recomendados y un adecuado uso de los elementos de protección? Lo podemos hacer. En la experiencia de nosotros aquí en nuestro laboratorio, nosotros no estamos haciendo titulaciones en el laboratorio, porque no tenemos muchos de los filtros y los espacios son un poco reducidos y estamos haciendo titulación en casa. ¿Cómo están haciendo por allá el laboratorio que tú coordinas de la Universidad de Buenos Aires? No, nosotros estamos haciendo todo en domicilio. Estamos haciendo estudios en pacientes hospitalizados. Claro. Pero por una cuestión de que nuestro hospital tiene esa normativa que no nos deja hacer estudios, traer pacientes al hospital. Hemos hecho alguno en pacientes que están internados en el hospital, incluso pacientes que tienen PCR negativa en la internación y que tienen, entre otras cosas, entre otros factores, tienen apnea del sueño y los titulamos, pero son casos, te diría, contados con los dedos de las dos manos en los últimos 2 o 3 meses. Claro. Son muy poquitos casos. No estamos estudiando pacientes en el hospital. Claro, preguntan por me imagino que es el artículo que recientemente publicaron, que publicó el Dr. Krieger, creo que es en la revista Sleep o en el Journal of Clinical Sleep Medicine, ahorita no me acuerdo, y preguntan, el Dr. Krieger recomienda el uso de filtro y una válvula de Whisper para pacientes COVID-19 positivos. Para los pacientes presumiblemente negativos para COVID-19, ¿se debe hacer el mismo montaje? Es que vos no sabés si es negativo el paciente. ¿Sí? Sabemos que el 30 al 50% de los pacientes con COVID son asintomáticos. Y en una situación, en una ciudad como Buenos Aires, que tiene un alto nivel de circulación, vos no sabés. Realmente hoy no sabés si el paciente tiene o no tiene. Entonces vos tenés que tratar. Eso es lo que decíamos, cuando hay una alta circulación, vos tenés que asumir que cualquier paciente es alto riesgo. Cualquier paciente puede ser sospechoso. Si puedes titularlo en casa, lo titulas en casa. Si vos lo vas a titular en casa, hay que poner un filtro bactericida, viricida, entre el equipo y la tubuladura. ¿De acuerdo? Eso es para proteger el equipo. ¿Ok? Claro. Ahora, si lo vas a hacer dentro del laboratorio de sueño, o si lo vas a hacer en el hospital, hay que agregarle un filtro HMF, que es el termohumidificador, es el humidificador, pasivo, con un filtro bactericida entre la tubuladura y la pieza que lo que hace es, y esta pieza que tiene el puerto exhalatorio, tapándole los puertos exhalatorios o usando una máscara sin puerto exhalatorio, ¿no? Y siempre máscara facial. Siempre máscara facial. La máscara oronasal es la que se asocia con menos dispersión. Sí, con menos dispersión. Sí, por supuesto. Sí, eso la otra vez también lo estuvimos comentando. Por eso tratamos de hacerlo en domicilio. Porque si no, vos fíjate lo que es implementar todo esto. Doble sistema de filtro que aumenta muchísimo la resistencia. La resistencia del filtro, un filtro electrostático es relativamente baja, pero acá le vamos a poner 2 filtros. Uno es HMF, que tiene una resistencia mayor. Doble sistema de filtro, más un puerto exhalatorio más bajo. Ahí alguien preguntaba de la retención de CO2. Eso
probablemente ocurra, que estamos aumentando el espacio muerto, pero sobre todo aumentamos mucho la resistencia. La presión efectiva que le va a llegar al paciente en la máscara es mayor. Hay algunos que lo han medido y que han encontrado que puede bajar 4 o 5 centímetros de agua, la presión efectiva en la máscara contra lo que el equipo dice, ¿de acuerdo? Y tampoco me queda muy claro a mí, esto es una cuestión de limitación mía, si el equipo tiene capacidad. Creo que alguien de la industria o alguien de alguna de las empresas a lo mejor lo puede responder. Si es que está estudiado, si el equipo tiene capacidad para analizar la curva de flujo, ¿sí? Y en base a eso, porque usamos equipos de AutoCPAP para la titulación, y en función de eso, establecer un correcto algoritmo de titulación. Entonces, eso es lo que no sabemos. No lo sé, habría que preguntarle a alguien de las casas comerciales. Es difícil saber, yo me imagino que no debe estar preparado para eso, a menos que sea un pequeño filtro electrostático. Claro. Ni siquiera estudiado eso. Fernando Galíndez hace un comentario, dice, el SIDEX de 28 días tiene surfactante, destruye los broncoscopios flexibles. No debe usarse. María Toro pregunta, ¿con el circuito recomendado con filtros se contraindica el humidificador? Es decir, que si utilizamos los filtros, ¿el humidificador qué hacemos? Gracias por decirlo porque me olvidé de decirlo. Cuando ponemos un filtro pasivo, con un humidificador pasivo, un HMF, no hay que usar los sistemas ojo con eso porque hay equipos modernos que tienen un sistema de humidificación automático y a veces queda seteado, está seteado, y hay que sacarlo. Ese sistema de humidificación hay que sacarlo. Ricardo pregunta, ¿hay alguna evidencia para el uso de ozono en desinfectar las áreas de atención y equipos? No hay evidencia. De hecho, la FDA no lo recomienda. Lo que pasa es que, no están lo que está testeado o lo que está refutado por la FDA es la desinfección del equipo de CPAP, de todo el circuito de CPAP. Lo que dice que pasar ozono por el equipo puede dañar el equipo, puede dañar los componentes internos, o que puede quedar restos de ozono y cuando ventilamos al paciente siguiente puede inhalar una alta concentración de ozono y eso puede resultarle tóxico. Claro. Con lo cual, la esterilización del circuito no está avalada por la FDA. Lo que no encontramos, capaz que hay, pero yo no lo encontré, es porque hay algunos dispositivos que permiten, esterilizar o desinfectar con ozono, propiamente dicho, las máscaras, las interfaces. Claro. A través de sistemas muy, muy simples que se hace pasar ozono a través de la máscara, que a eso no genera acumulación de ozono, no hay riesgo de que el paciente inhale ozono. Pero eso yo no vi que esté validado. Sí que está disponible y sería fantástico poder contar con eso porque sería una herramienta muy buena para tener en el laboratorio de sueño. De hecho, nosotros lo tenemos, pero no sabemos si eso se puede usar o no. El doctor Darwin Vizcarra estaba preguntando que si habías tenido experiencia y si durante la pandemia en la pandemia los laboratorios permanecen cerrados. ¿Ha empleado el equipo de AutoCPAP indicado con argumento clínico para diagnóstico en domicilio? Me imagino que en esta temporada lo has usado, ¿estás haciéndolo? Sí, hemos hecho titulaciones en domicilio. Tenemos varios pacientes graves titulados en estas últimas semanas, implementando en parte estos protocolos que hemos dicho. El personal de salud que le lleva al equipo, le hace una instrucción en forma virtual, le deja el equipo en la casa, tenemos material gráfico que se lo enviamos en forma virtual, y después lo que solemos hacer en general es que en forma remota se conecta por WhatsApp, o sea, por una videollamada de WhatsApp o algún otro medio con el celular, y va guiando al paciente en la colocación del equipo como si estuviese al lado. En general, digamos, eso nos está haciendo bien con eso. Sí. Y nos soluciona un agujero enorme que son los pacientes graves que los tenemos que tratar. Claro. Y de alguna manera ese paciente, hay alguna situación en la cual hemos indicado en forma empírica un equipo de AutoCPAP a los pacientes sin titularlos. O sea, en un paciente con una poligrafía positiva, le hemos indicado un AutoCPAP, para que lo use durante 2 o 3 meses, sin pasar por la titulación. Al cabo de los 2 o 3 meses, el propio AutoCPAP lo va a titular, y después a los 2 o 3 meses definimos si lo dejamos en AutoCPAP, si lo pasamos a CPAP, y ya es como que todo el proceso de titulación queda hecho, ¿no? Claro. Buenas tardes, pregunta Agustina Donato. Ante un paciente traqueostomizado, ¿la técnica debe utilizar barbijo N95? Tiene que... Bueno, eso... Todo, sí, me imagino. Super equipo.
Y sí, porque ahí el riesgo de aerosolización es muy alto, ¿no? Bueno, ahí hay gente, veo acá mucha gente con mucha más experiencia que yo en el manejo de esos pacientes, ¿no? Me da por ahí alguien quiera opinar. Hay recomendaciones específicas. Si ustedes entran en el CDC, ha dicho, hay todo un capítulo de manejo de la vía aérea del paciente traqueostomizado. Afortunadamente son las menos las situaciones en el laboratorio y nos toca lidiar con eso, pero hay que tener extremo cuidado porque el abordaje de la vía respiratoria en un paciente traqueostomizado, no solamente en lo que respecta a la manipulación de la vía aérea, sino cómo hacemos, si hay que cambiar la cánula, si hay que aspirarlo, ese paciente muchos hay que aspirarlo, bueno, es todo un capítulo. En general eso es de manejo institucional y ahí la clave es la protección del equipo de salud. Hay que tener sistemas de aspiración central, todo el personal tiene que tener la protección de antiparras, de máscaras faciales, doble barbijo en el 95 y quirúrgico arriba, doble par de guantes, de camisolín hidrorrepelente, cofia y botas. Eso es lo más importante. Lo más importante es eso, porque ahí el riesgo es perder personal de salud. Nosotros tenemos muchos kinesiólogos aislados, muchos contagiados, porque muchas veces salen al campo de batalla sin protección adecuada. Y eso es una locura y es uno de los grandes efectos colaterales de esta pandemia, es la exposición del personal de salud que está en la primera línea, residentes y kinesiólogos, y enfermeros, ¿no? Ni hablar. Por lejos el número uno de personal de salud afectados son los enfermeros. Claro. Hay algunas personas que se les activó el micrófono y no tengo la posibilidad ahorita de mutearlo. Y si por favor alguno está pendiente, Eduardo ¿Alguien Henao. que quiera hacer algún comentario o contar su experiencia, más allá de las preguntas que siempre son muy importantes, pero por ahí seguramente alguien quiere hacer algún comentario, contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho? Veo mucha gente con mucha experiencia y con mucho conocimiento. No me considero yo el experto en esto. Me tomé trabajo de tratar de resumirlo, nada más que eso. Claro. Estamos todos más o menos en la misma situación con esto. Por ahí alguien quiera compartir algo, hacer algún comentario, creo que sería muy bueno. Si es que alguien tiene ganas. Sí, pueden levantar la mano en la aplicación. César Liendo está queriendo hacer un comentario. Adelante. Ya, un segundito. Doctor Liendo. Sigue muteado, Doc. Ya voy, ahí está. Ahí está. Aló, ¿me escuchan? ¿Qué tal, sí, doctor? Okay. Muchas gracias por escuchar la presentación, Facundo, bien completa. Solamente quería decir, yo tengo clínica de sueño 2 veces por semana en forma de telemedicina. La telemedicina, los pacientes nos llaman a nuestro celular y nosotros respondemos la llamada y se comienza a hacer la interacción con el paciente. Lo que sucede es de que realmente en el trabajo virtual uno tiene que trabajar más que cuando uno está en la clínica. La consecución de las partes que normalmente te ayudan en la clínica, las funciones vitales, el examen físico, toda la información, eso tiene que hacerse con la mano. Realmente es un trabajo virtual mayor que el trabajo presencial de una consulta. Y la otra cosa que también es importante saber es que, digamos, en cuanto a la bonificación de las consultas, por una consulta presencial pagan una cantidad de dinero, pero por una consulta virtual pagan 40 o 60% de los casos. O sea, bueno, esto con la situación en Estados Unidos con Medicare, Medicaid, y aunque se ha dado mucha importancia a utilizar la visita virtual más que la visita presencial. Nosotros en el laboratorio del hospital universitario, como los test son pagados por el sistema de salud, todo paciente tiene un test molecular 2 días antes de la visita. Y si en el día de la visita el paciente es negativo, se le hace el estudio. Nosotros estamos haciendo polisonografías exclusivas y hacemos titulaciones con auto-CPAP o auto-BiPAP
en forma ambulatoria. O sea, digamos, bueno, hace un mes que hemos comenzado haciendo las polisomnografías basales. Muchas veces yo utilizo las fórmulas que han sido publicadas por el Grupo de México acerca del 95 percentile, o sea, uso los cálculos para más o menos escoger una presión y después para hacer el rango de variabilidad pongo 4 o 3 centímetros por arriba y 4 centímetros por abajo del cálculo. Y bueno, más o menos con eso estamos batallando, y 2 semanas después nuestra técnica respiratoria baja los datos de estos pacientes, que la gran mayoría de estos tienen MODEM. Entonces podemos tener, digamos, una información, y muchas veces hemos tenido que utilizar en pacientes que tienen apneas mixtas o 3 o 4 o 5% de apneas centrales, y hemos utilizado auto-CPAP o auto-BiPAP de acuerdo a lo que. Pero digamos, en estos pacientes, en vez de ser una visita al mes, la visita, digamos, la bajada de datos la hacemos a las 2 semanas aproximadamente, ¿no? Bueno, y estamos aprendiendo realmente, ¿no? Pero más o menos eso es lo que estamos haciendo rutinariamente en el sur de Estados Unidos. Gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente. Un solo comentario muy breve. Acá lo que sale es, si uno quisiera hacer PCR a un paciente para descartar que tenga coronavirus antes del estudio, tendría que pagar, sale más cara la PCR que lo que pagan por la polisomnografía, con lo cual no sería imposible. Claro. Lamentablemente la situación, acá se están haciendo cerca de 6.000 testeos por día, que es poco comparado con otros países de la región, realmente está muy limitado el acceso a esa. Claro. En Perú las pruebas moleculares cuestan alrededor de $200, $300, y las serológicas es prácticamente un quinto de eso, ¿no? Pero de todas maneras digamos, acá todos los tests van a ser pagados por el sistema de salud, de tal manera que la universidad no tuvo ningún problema en poner un test. Lo hacen también para un procedimiento quirúrgico, ¿no? Si el paciente va a tener un procedimiento quirúrgico, lo hacen 2 días o 3 días antes del examen o de la cirugía. Ok. Bueno, de verdad, muchas gracias, doctor Liendo, y de verdad que es un honor poderlo escuchar y con su amplia experiencia. Aunque usted hizo un comentario referente al filtro HMF, que usted corroboró que no usa humidificador, como lo había dicho también Facundo, ¿no? Alonso Quijada pregunta, ¿qué opina sobre la evidencia que podría respaldar el uso de APAP abierto sin titulación previa o uso de fórmula basada en cálculo de presión basado en índice de masa corporal en pacientes con una alta probabilidad de SAOS sin comorbilidades? Yo creo que esto se escapa un poquito del tópico de la pandemia. No sé si quieres hacer algún comentario, Facundo, referente a esto. Sí, pero hay varios de los trabajos iniciales de hace más de 20 años de Hofstein, de la famosa fórmula de Hofstein, que con datos de un análisis de regresión múltiple, de regresión lineal múltiple de una población. Ellos establecieron cuáles eran los factores de corrección que debían aplicarse para usar una fórmula matemática combinando distintos datos del paciente, el índice de apneas y hipopneas, el IAH, la circunferencia de cuello, si mal no recuerdo. Claro, sí. Hace mucho que no la uso, y con eso tenía un valor predictivo de más o menos 2 centímetros de agua. El tema es que eso a veces se reproduce y a veces no se reproduce. Lo que se recomendaba en algunos lados es que cada uno hiciera su propia fórmula, ¿no?, de predicción. Claro. El gran tema es contra qué lo comparamos, contra qué comparamos la fórmula. Porque esa fórmula, si uno la compara contra un proceso de titulación de CPAP, en ese momento eran todos manuales, un proceso de titulación manual, después, o sea,
¿Y quién hace la titulación manual? Y digamos, es el mismo técnico, o sea, ahí el grupo control o el gold standard de ese momento, que era la titulación manual, de alguna manera podría tener un grado de variabilidad tan grande que relativiza la construcción de esa fórmula. Claro. Cuando uno está usando estudios de titulación automatizados, debe necesariamente regenerar nuevas fórmulas. Pero aún así, también, ¿cuál es el criterio que usás para elegir la presión? ¿Usás el percentilo 95? ¿Usás una media entre presión media y percentilo 95? ¿Usás un análisis visual de la curva? Y eso por ahí te da 2 centímetros de agua de diferencia. Yo creo que la fórmula para este momento, como decía el doctor Liendo, es claramente una opción, es una aproximación, la podemos usar. Podemos usar esa fórmula, cualquiera de las que están publicadas, que sea como aproximación y al paciente indicarlo en el equipo de AutoCPAP y que sea elegir ese valor de presión y ponerlo 2 puntos por encima y 2 puntos por abajo. Y después del paciente vamos a tener datos, vamos a poder tener datos en forma remota de los valores de presión de CPAP y si los iremos ajustando, no es tan dramático. Lo que me parece es importante es que claramente hay pacientes que necesitan que los diagnostiquemos y que los tratemos y rápido, no pueden esperar 3, 4, 6 meses hasta que la pandemia pase. Es así. Bueno, yo voy a terminar con un par de comentarios. Aquí Santiago Rouco dice, en el caso de ResMed, los AirSense permiten marcar en la programación del equipo si tiene o no un filtro adicional. Eso lo comentan por acá. Buenísimo. Y bueno, que para el paciente que inicia manejo con CPAP en casa, pregunta Rafael García, ¿qué recomendación se debe dar para el uso de filtros? O sea, si lo tienes que mandar a casa con filtros, ¿le mandas algún filtro en particular? La realidad es que si el paciente nosotros lo que estamos haciendo, si el paciente usa su filtro en su casa, o sea, usa su equipo en su casa con su familia, no porque el riesgo de contagiar a su familia, si él tuviese coronavirus, tiene que aislarse de habitación. Y ya con el solo hecho de aislarse de habitación, el riesgo de aerosolización usando un CPAP es bajo, digamos, no hay riesgo de que el aire que elimina el CPAP salga de la habitación y se vaya al living, digamos, la habitación está bien ventilada, digamos. Claro. Realmente no, creo que eso es un exceso. Y le complicamos la vida al paciente. ¿Por qué? Porque no se consiguen filtros. Y es preferible guardar los filtros para los circuitos de respiración, de respiradores que no hay, o para las exploraciones de CPAP, que empiecen todos los pacientes en su caso a usar filtros, que no tiene sentido. Porque, a ver, si él se contagió, ya la contagió a la esposa y a los hijos en la cena, compartiendo el vaso, dándole un beso, el abrazo, ya está. Digamos, la barrera está quebrada. Es así. Bueno, Facundo, si quieres, y un comentario final para yo pasarle un momentico el micrófono a Hernán Marín, que quiere comentarnos algo para cerrar, pero no sé si nos das unas últimas píldoras y ya cerramos con esta charla. Me parece que la cantidad de gente que se sumó expresa la importancia de este tema, a pesar del horario que es complicado. Creo que tenemos que hacer foco en esto. Nunca antes habíamos puesto tanto foco en el riesgo que implica el contagio de nuestros pacientes, no solamente de coronavirus, de la influenza. Nunca hemos prestado atención acerca del riesgo de contagiar a nuestros pacientes de influenza, por ejemplo. A pesar de que todos los años hay epidemias de influenza, hay una pandemia de influenza en todo el mundo y hay mucha gente que se muere. Creo que esto va a hacernos cambiar los estándares de trabajo, creo que va a ser alguno de los efectos positivos de la pandemia y sobre todo nos queda muchísimo por aprender. Necesitamos protocolos de acción, necesitamos aprender a manejar mejor las máscaras, a higienizarlas mejor, a desinfectarlas mejor. Tenemos que aprender eso y tenemos que aplicar esos protocolos. Y hay que cuidar la salud nuestra, la del personal de salud y la de los pacientes. Y bueno, agradecido siempre con el apoyo de todos. Y gracias, Hernán. A todos ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias, Chao, chao. Gracias, Facundo.